Si no hubiera estado allí, tal vez todo habría sido distinto. La frase resonó en su mente mientras el mecánico, sentado en el suelo de cemento frío, manipulaba una pieza oxidada con manos fuertes y callosas. Cada movimiento era medido, preciso, pero sus músculos tensos reflejaban algo más que fuerza física, un estado constante de alerta, de preparación para lo inesperado. A unos metros de él, la mujer con el vestido rojo rasgado se abrazaba a sí misma, retrocediendo lentamente mientras el perro avanzaba hacia ella, sus colmillos brillando con luz propia, su respiración pesada y desigual. Cada paso del animal hacía vibrar el suelo. Cada gruñido parecía atravesar las paredes de la cochera silenciosa, llenando el aire de un peligro palpable. El mecánico alzó la vista un instante evaluando la situación. No había palabras entre ellos, solo un entendimiento silencioso. Él estaba allí, y eso significaba algo. La mujer retrocedió hasta tocar la pared, el vestido desgarrado revelando rasguños en sus brazos. El perro saltó, ladrando con furia, y un grito agudo escapó de sus labios. Los ojos de ella, grandes y llenos de miedo, se encontraron con los de él. Había una mezcla de desesperación y súplica en su mirada, y él entendió de inmediato que no podía fallar. Mientras manipulaba la herramienta, su mente se dividía entre la reparación y la amenaza que lo rodeaba. Recordó vagamente cómo había llegado hasta allí. Un encargo rutinario, una visita a un taller aislado, y luego la aparición de esa mujer, sola y aterrada, con un vestido rojo que contaba historias de violencia y huida. Cada rasgón en la tela parecía un mapa de sufrimiento, y él sintió una obligación silenciosa de protegerla, aunque no supiera exactamente de qué. El perro avanzó de nuevo, un paso medido, las patas golpeando el suelo con fuerza. La mujer temblaba, y él notó cómo sus manos se cerraban sobre el borde del banco de trabajo. Respiró hondo, intentando calmar la tensión que se acumulaba en su pecho. La cámara imaginaria que lo seguía habría capturado cada detalle. El sudor en su frente, el temblor en los labios de la mujer, los ojos del animal brillando con ferocidad. El contraste entre fuerza y vulnerabilidad llenaba la escena de una energía cruda y cinematográfica. Un instante de silencio. Todo parecía contener la respiración. Luego, un ruido metálico. La pieza que él intentaba reparar cayó al suelo con un golpe seco. El sonido fue como un detonante. El perro lanzó un ladrido prolongado y la mujer retrocedió más, hasta quedar acorralada contra la pared. Sus dedos buscaban algo a lo que aferrarse, algo que le devolviera un poco de control sobre su miedo. Él se levantó lentamente, midiendo cada paso. La fuerza de su cuerpo contrastaba con la fragilidad de la mujer, y aún así, había cuidado en cada movimiento. No era solo un protector físico, había algo más, un instinto silencioso de comprender, de acompañar, de no dejar que el miedo la consumiera por completo. Sus ojos siguieron cada movimiento del perro anticipando, calculando, preparado para actuar en el momento preciso. En un rincón, un dispositivo encendido emitía una luz tenue, un pequeño tablet que mostraba noticias de criptomonedas. Alejandro, su amigo y jefe, solía distraerse con los gráficos digitales mientras la vida real ocurría fuera de su pantalla. El brillo azul del monitor era un recordatorio de lo distante que podía estar el mundo adulto, indiferente a la lucha inmediata que se desarrollaba en ese espacio cerrado. Sin embargo, para ellos, nada más importaba, solo el presente, el miedo y la urgencia de sobrevivir a esa noche. La mujer dio un paso inseguro hacia él, buscando protección, pero sus movimientos eran torpes, llenos de duda. Él extendió la mano, un gesto simple pero cargado de promesa. No la dejaría sola. El perro avanzó otra vez y la tensión explotó en un instante congelado en el tiempo. La fuerza contenida, el miedo, la fragilidad y la amenaza se entrelazaban en un ballet silencioso. Era un momento donde nada estaba decidido todavía, donde cada respiración contaba, y donde el pasado de ambos empezaba a filtrarse entre los miedos y recuerdos.
La mujer recordó vagamente cómo había llegado hasta allí, huyendo de sombras invisibles, y él recordó todas las veces que había reparado algo roto sin saber si la pieza volvería a funcionar. Y así la primera parte se cerraba en un crescendo de tensión. El mecánico de pie, la mujer acorralada, el perro a punto de saltar, y la promesa silenciosa de que algo debía cambiar antes de que la noche se los tragara por completo. La historia continuaría, revelando lentamente sus miedos, sus decisiones y la conexión que los unía en un juego de fuerza, vulnerabilidad y supervivencia. El sol apenas penetraba por las rendijas de la cochera, proyectando líneas alargadas sobre el suelo de cemento. La mujer con el vestido rojo seguía retrocediendo, apoyándose contra las herramientas dispersas, cada paso más torpe que el anterior. Sus respiraciones eran cortas, entrecortadas, y sus ojos se mantenían fijos en el perro que la acechaba, sus colmillos brillando y sus orejas erguidas, atento a cada movimiento. El mecánico, firme en su postura, se acercó con cuidado, midiendo cada paso. Sus manos se cerraban sobre la llave inglesa como si fuera un escudo. Su cuerpo irradiaba fuerza, pero sus ojos reflejaban algo más. Una atención absoluta, casi hipnótica hacia el peligro y hacia la mujer que temblaba frente a él. El perro dio un salto, más violento esta vez, y un gruñido profundo retumbó en la cochera. La mujer soltó un grito que se ahogó en su garganta. Sus dedos se enredaron en su propio vestido rasgado, y por un instante, la fuerza de su miedo parecía paralizarla. Él reaccionó de inmediato, colocándose entre ella y el animal, su presencia imponente tratando de contener la amenaza. La tensión en el aire era casi palpable, cada respiración parecía pesar toneladas, y la cámara invisible captaba cada detalle. El temblor de sus labios, el sudor que brillaba en la frente del mecánico, el reflejo de los colmillos del perro en los ojos de la mujer. Mientras intentaba calmar a la mujer, su mente se desplazó brevemente hacia recuerdos de otras vidas, otros trabajos donde había reparado cosas rotas, donde la paciencia y la fuerza se mezclaban para evitar desastres. Pero esta vez era diferente. Aquí no había piezas mecánicas que ajustar. Había un ser humano vulnerable frente a un peligro real. La responsabilidad era inmediata, personal, casi dolorosa. El perro retrocedió un paso, olfateando, y la mujer aprovechó para moverse lateralmente, buscando algún refugio. El mecánico mantuvo la calma, con cada músculo tenso, dispuesto a intervenir. En un instante, un golpe metálico sonó en el suelo. Una pieza de la moto que él reparaba se cayó, haciendo que el perro diera un salto alerta y la mujer gritara. La acción, aunque breve, detonó una serie de emociones: miedo, ira, adrenalina. La mujer retrocedió hacia un banco de trabajo, las manos temblando, y en un gesto desesperado agarró un trozo de tela para cubrirse parcialmente. El mecánico la miró con intensidad, y en su voz había un matiz de autoridad mezclado con comprensión. «Está bien, tranquila, no va a hacerte daño». Sus palabras, aunque suaves, tenían peso, transmitían certeza, un ancla en medio de la tormenta que los rodeaba. En ese momento, el perro avanzó nuevamente, más cauteloso, midiendo el espacio entre ellos. La mujer giró la cabeza, buscando ayuda en los ojos del mecánico, y él respondió con un gesto firme de la mano. «Confía en mí». Algo en esa frase, en la forma en que se movía, transmitía algo más que protección física. Transmitía compromiso, una promesa silenciosa de no dejarla sola ante la amenaza. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sonido, un ladrido, un golpe metálico, el roce de la tela, era amplificado en el espacio cerrado. La tensión psicológica se mezclaba con el peligro físico, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. La mujer respiraba con dificultad, y el mecánico sentía cómo la adrenalina recorría su cuerpo, consciente de que un solo error podría cambiarlo todo. De repente, un sonido externo interrumpió la escena. El zumbido de un tablet encendido sobre un estante cercano. Una noticia sobre criptomonedas aparecía en la pantalla, con gráficos ascendentes y descendentes.
El brillo azul iluminaba vagamente el rostro del mecánico, recordándole que el mundo exterior continuaba indiferente, ajeno a su lucha inmediata. Era un detalle trivial, pero su presencia subrayaba la desconexión entre lo que importaba realmente allí y el resto del mundo. La mujer, con un esfuerzo visible, reunió coraje y avanzó un paso más hacia el mecánico, dejando que su mano rozara la suya. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Aceptación de protección, reconocimiento de fuerza. El perro, dudando por un instante, se quedó quieto, observando la interacción. La calma contenida era frágil, suspendida por un hilo invisible de tensión. El mecánico respiró hondo, midiendo su próximo movimiento. Sabía que no podía apartarse, no podía dejar que la mujer cayera en pánico. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, cada pensamiento enfocado en mantenerla a salvo. El peligro era real, el miedo palpable, pero había también una conexión silenciosa que se formaba en ese instante. Una alianza forjada en la urgencia, en la vulnerabilidad compartida, en la necesidad de sobrevivir juntos. La cámara imaginaria capturaría el contraste entre la fuerza física y la fragilidad emocional. Sus manos endurecidas, las suyas temblorosas, sus piernas firmes, las de ella tambaleantes. La tensión del perro, la tensión de los humanos, todos atrapados en el mismo espacio respirando al unísono, el miedo y la incertidumbre. El primer capítulo de esta historia cerraba con un silencio relativo. El perro aún presente vigilante, la mujer aún temblando pero confiando, y el mecánico, firme consciente de que este solo era el comienzo de una prueba mucho más profunda, donde la fuerza, la protección y la empatía serían llevadas al límite. El aire dentro de la cochera se volvió más denso, cargado de una electricidad silenciosa que parecía atravesar las paredes y hacerse tangible. La mujer con el vestido rojo seguía apoyada contra el banco de trabajo, sus manos aún temblorosas, y sus ojos reflejaban un miedo que no podía contener. El perro permanecía inmóvil, acechando, olfateando, evaluando cada movimiento de ambos. Cada respiración era un eco en ese espacio cerrado, y el silencio mismo parecía un personaje más. Cómplice del peligro inminente, el mecánico respiró hondo, sintiendo cómo la tensión recorría todo su cuerpo. No era solo un problema físico, era un dilema moral. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía cambiar la vida de la mujer, su propia vida, y en algún sentido, la del animal. Su mirada evaluaba la situación buscando cualquier indicio de amenaza, cualquier oportunidad de intervenir sin provocar un desastre. La concentración era absoluta. Y al mismo tiempo un pensamiento fugaz le recordó las veces que había enfrentado piezas imposibles de reparar, máquinas que parecían vivas, resistiéndose a su control. Esta vez, las piezas eran humanas, y el riesgo no era fallar en un trabajo mecánico, sino permitir que el miedo lo dominara. La mujer dio un paso inseguro hacia él. Cada movimiento era lento, pesado, como si el suelo la rechazara. Su respiración se aceleraba, y el vestido rojo rasgado se movía con cada temblor, dibujando sombras en el cemento. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, hubo un entendimiento silencioso. No había palabras que pudieran aliviar la tensión, solo presencia, atención, fuerza contenida. El perro avanzó, un paso calculado, y sus colmillos brillaron bajo la luz que entraba por la puerta entreabierta. La mujer se encogió, y su mano buscó un punto de apoyo en el banco. La cámara, imaginaria, captaría cada detalle, la tensión de sus dedos, el sudor en su frente, el temblor de sus piernas, la fuerza del mecánico en contraste con su vulnerabilidad, y la amenaza inminente del animal. En ese instante, un sonido externo interrumpió la escena. El tablet sobre el estante vibró, mostrando brevemente un gráfico de criptomonedas que ascendía y descendía. El resplandor azul iluminó su rostro, pero fue un detalle irrelevante para la urgencia del momento. El mundo exterior continuaba indiferente, mientras la vida y el miedo se desarrollaban en el interior de la cochera.
El mecánico decidió moverse. Cada paso fue calculado, lento pero firme. Sus manos se extendieron hacia la mujer, ofreciéndole seguridad, pero también un límite. «Mantente detrás de mí», dijo con voz profunda, resonando en el espacio cerrado. La mujer asintió con un hilo de confianza, y por un momento la tensión pareció equilibrarse, como si el aire hubiera encontrado un punto de reposo entre la amenaza y la protección. El perro dudó. Su cabeza giró de un lado a otro, evaluando. La mujer aprovechó para acercarse más al mecánico, apoyando una mano temblorosa sobre la suya. Fue un contacto pequeño, pero lleno de significado, aceptación, reconocimiento, necesidad de protección. El mecánico sintió un impulso protector que no había anticipado. Era más que fuerza física. Era un compromiso silencioso de no permitir que el miedo la consumiera. De repente, un movimiento brusco. El perro saltó, y la mujer cayó hacia atrás. El corazón del mecánico latió con violencia. En un movimiento rápido, colocó su cuerpo entre ella y el animal, tomando la correa que colgaba de un gancho cercano. Con precisión, sujetó al perro, evitando el contacto directo, pero controlando la amenaza. La mujer respiraba agitadamente, apoyada contra su pecho, y por primera vez desde que todo había comenzado, permitió que su cuerpo se relajara apenas un poco. El tiempo pareció detenerse. Cada sonido era amplificado. El ladrido contenido del perro, la respiración de ambos, el golpe seco de su rodilla contra el suelo. La tensión era casi insoportable, pero el miedo comenzaba a transformarse en una conexión silenciosa, casi indescriptible, entre los dos humanos. Sus miradas hablaban de comprensión, de vulnerabilidad compartida, de fuerza y necesidad simultáneas. El mecánico se dio cuenta de algo. El miedo de la mujer no era solo por el perro. Había historia, traumas, desesperanza. Sus ojos buscaban refugio, y él comprendió que no bastaba con contener al animal. Debía acompañarla emocionalmente, sostenerla en su fragilidad. Extendió su mano con más firmeza, y la mujer la tomó sin dudar. Fue un gesto que contenía toda la tensión acumulada, un pacto silencioso de supervivencia compartida. Entonces, un sonido metálico rompió el instante. Una herramienta cayó, y el perro se agitó. La mujer gritó, y él reaccionó de inmediato, colocando su cuerpo como escudo y sujetando firmemente la correa. Un segundo después, el animal se calmó, reconociendo la autoridad de aquel que no temía, aquel que podía enfrentar la amenaza sin perder el control. El silencio volvió a instalarse, pero ahora diferente, más pesado, cargado de reflexión, de respiración contenida y de la certeza de que algo había cambiado. La mujer lo miró, los ojos húmedos, con un dejo de gratitud y vulnerabilidad. El mecánico, a su vez, sintió cómo la responsabilidad y la empatía se mezclaban, formando un vínculo tácito que nadie podría romper fácilmente. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Cada uno evaluaba al otro, comprendiendo sin palabras, comunicando todo mediante miradas y gestos. La mujer tomó un respiro profundo, y su voz, apenas un susurro, dijo: «Gracias, por no dejarme sola». El mecánico no respondió con palabras, solo asentó con la cabeza, consciente de que ese simple acto había sellado una alianza silenciosa, íntima y compleja. Finalmente, el perro se alejó un paso, aceptando la autoridad del mecánico y la seguridad de la mujer. Ella bajó lentamente la guardia, apoyándose completamente en él, y por primera vez desde el inicio de la escena, hubo un instante de calma auténtica. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de tensión, de recuerdos y de un pasado que ninguno de los dos podía olvidar fácilmente. El tablet brilló de nuevo en el fondo, mostrando números y gráficos que subían y bajaban, irrelevantes frente a la experiencia inmediata de supervivencia y conexión. El mundo exterior seguía indiferente, pero allí, en la cochera, un vínculo había nacido, hecho de miedo, de fuerza, de comprensión y de silencios compartidos.
La mujer se inclinó hacia él apoyando la cabeza en su hombro. «Si no hubieras estado aquí», susurró, y su voz tembló por completo. Él la abrazó brevemente, sintiendo la realidad de su fragilidad y la gravedad del momento. «Nunca estarás sola», respondió con firmeza. La cámara imaginaria podría haber captado el contraste final. Fuerza y vulnerabilidad, humano y animal, miedo y protección, todo mezclado en un instante suspendido, donde el peligro había sido contenido, pero la huella emocional quedaba indeleble. El silencio se convirtió en testigo, y la luz que entraba por la puerta cerrada daba a la escena un tono cinematográfico de conclusión, aunque abierto. La historia no terminaba. Simplemente había alcanzado un clímax que cambiaría para siempre la percepción de ambos personajes sobre el miedo, la fuerza y la necesidad de estar juntos frente a la adversidad. Y mientras el viento soplaba afuera, el perro sentado a un lado, la mujer respiraba lentamente, y el mecánico se mantenía firme, la frase que habría explicado todo en un final revelador quedó suspendida en el aire. Si no hubiera estado allí, tal vez todo habría sido distinto. El silencio volvió a apoderarse de la cochera, dejando al espectador, con la tensión intacta, atrapado entre la comprensión de lo que había pasado y la incertidumbre de lo que aún podría ocurrir. La historia cerraba con un final emocionalmente potente, ambiguo y cinematográfico, donde la fuerza, el miedo y la conexión humana permanecían entrelazados.